Bueno, creo que podemos empezar ya. Creo que ha entrado todo el mundo. ¿Está todo el mundo? Bien, pues buenas tardes. Reanudamos hoy el ciclo después de la interrupción de la fiesta de la semana pasada, el ciclo de los cinco surrealistas de la colección Thyssen-Bornemisza con Magritte, que está representado únicamente por una obra en nuestra colección, en la colección del museo, pero una obra muy central, muy importante, central para nuestra colección y central en la carrera de Magritte. Probablemente sea la conferencia de hoy la más difícil para mí y quizá la más difícil de seguir para ustedes. Voy a hacer un esfuerzo para explicar a Magritte, pero no todo Magritte tiene que ser explicable necesariamente. No hay por qué suponer que todos los enigmas se puedan despejar. No voy a contar anécdotas biográficas, chascarrillos biográficos como otros días. Magritte tiene una complejidad de otro tipo que no reside en la vida, sino en la cabeza. Es un pintor más cerebral que otros. Y para definirlo, quizás sea mejor que ninguna otra cosa comenzar por esta acuarela pequeña que colgaba, según cuenta David Sylvester, en la escalera de la casa de Georgette, la mujer de Magritte, después la viuda de Magritte. Aparentemente es una acuarela de Paul Klee, pero a primera vista, cualquiera que haya visto a Paul Klee detecta que se trata probablemente de un falso. Es un falso, probablemente obra de René Magritte. David Sylvester llegó a la conclusión de que en colaboración con Marienne y con objeto de conseguir fondos para una serie de ediciones, de publicaciones que sacaba con Marienne, Magritte produjo pinturas y dibujos atribuidos, firmados con firmas falsas de Picasso, Braque, de Quirico, Max Ernst y algunos otros entre los años 43 y 46. La falsificación de Max Ernst, que era un pintor de su mismo grupo, tiene una gracia especial, porque Max Ernst había despreciado a Magritte en alguna ocasión, tratando su pintura de collages pintados a mano, muy evidentemente, decía Max Ernst, endeudados con su propia obra, con la de Ernst, ¿no? O sea, que lo había tratado como a un epígono, a una especie de discípulo que se negaba a reconocer a su maestro. Y a pesar de las protestas de Magritte, Magritte nunca consiguió que Breton le forzara a Max Ernst a reconocer el mérito de Magritte. Así que la falsificación de obras de Max Ernst habría resultado una venganza bastante sutil, ¿no? El hombre del que vamos a hablar hoy es entonces una especie de estafador o de falsificador, de enmascarado en todo caso. Como aparece en esta fotografía anónima, muchas de las fotografías en las que Magritte convive con sus cuadros no tienen un autor conocido, pero están como dictadas por el propio pintor, obviamente. Se hicieron a instancias del pintor. Magritte y Le Barbar, un cuadro destruido en la Segunda Guerra Mundial, que representa a ese enmascarado de antifaz. Enmascarado porque, como hemos visto, se sirve de medios no ortodoxos, y enmascarado porque en general es alguien que se camufla, se disfraza, no nos presenta su identidad, sus intenciones a primera vista. Penetrar en las intenciones de Magritte es un enorme desafío, es un laberinto. El cuadro de la colección Thyssen tiene un título que normalmente se conserva en francés. A veces se ha traducido la llave del campo o la llave de los campos, pero la clé de chambre en francés es una expresión idiomática
codificada que viene a ser equivalente a nuestra expresión prendre la clé de champ, tomar la llave de los campos, significa algo así como tomarlas de Villadiego, o sea, largarse, liberarse, ¿no? Y, bueno, pues, por una vez, el título y la imagen, que ya saben que en Magritte tantas veces aparecen tan violentamente desconectados, tan violentamente incongruentes entre sí, por una vez parece que el título que alude a la libertad, a la escapada, a la huida, guarda relación con esos cristales rotos a través de los que parece que alguien, quizá el pintor, se haya fugado campo abierto. El cuadro fue adquirido por el Barón en 1976, o sea, es una adquisición muy tardía en la colección y, como he dicho ya, es un unicum de Magritte. Para explicar a Magritte, la obra de Magritte ofrece un despliegue aparentemente inagotable de imágenes intrigantes, misteriosas y, uno sospecha, muy probablemente absurdas. Pero es difícil dar con una clave es una palabra o llave que se repite constantemente en los títulos de Magritte, pero que pocas veces nos ofrece de verdad una clave, ¿no? Pues dar con una clave que nos permita organizar todo ese inventario de, como digo, de misterios y de aparentes absurdos en un sistema. Y sin embargo sospechamos que Magritte es un pintor sistemático, es un pintor que sigue una pauta, que no actúa arbitrariamente, que no camina al azar. Yo creo que lo más parecido a una pauta que podemos encontrar para el desarrollo del imaginario magritiano se encuentra en los años 26, 27, cuando verdaderamente se formula el estilo de madurez de Magritte en el seno del grupo surrealista y en discusión con los pintores y poetas del surrealismo. Y la pauta se parecería a algo como esto, la clé de songe. Una matriz, una tabla donde se combinan imágenes de objetos y palabras. Imágenes de objetos y palabras hay que no casan entre sí, o no siempre casan a veces, en el caso de L'Éponge, pero no en el caso de la table, o Le Ciel, o L'Oiseau, ¿no? Algunas imágenes, para que todavía la incongruencia sea más desconcertante, algunas imágenes casan con las palabras y otras no. El esquema de la clé de songe a veces tiene un desarrollo tridimensional y se convierte en una suerte de museo. Precisamente el título de aquel cuadro es El Museo de una noche. O sea que los objetos se encuentran, esta vez no acompañados ya por las palabras, alojados en nichos, en casilleros, como en las clasificaciones de las vitrinas de los museos, de las colecciones y de los archivos, ¿no? Pero un rasgo muy persistente en esta presentación de imágenes de objetos en la obra de Magritte, en la segunda mitad de los 20, es, como he dicho, la correspondencia con las palabras, las palabras se presentan escritas con una caligrafía un poco de cartilla infantil. Y verdaderamente Magritte parece que se inspiró en las cartillas, en los abecedarios, en los libros de las primeras leçons de choses de los colegios de su época. Estas que he traído con dibujos más o menos basados en fotografías son de mediados del siglo XX, son contemporáneas de Magritte, no las que habría visto en su infancia, pero da igual, porque los modelos de las cartillas y de las leçons de choses se perpetúan, son un poco siempre los mismos. A una imagen clara, una imagen que el niño pueda comprender inmediatamente, se le pone un pie, una palabra, para familiarizarle con el vocabulario. Se sigue haciendo así en las cartillas de idiomas, por ejemplo.
La peculiaridad es que en Magritte, como he dicho antes, la correspondencia palabra-imagen está alterada, no funciona, o a veces no funciona. De estas cartillas, de estas leçons de sos, viene la famosísima, la archifamosa pipa de Magritte, ¿no? El ceci n'est pas une pipe, el esto no es una pipa, que se suele representar, se suele explicar en relación con la dinámica de la representación pictórica, alegando, esto no es una pipa porque es una imagen, esto no es una pipa porque es una pintura. La pipa sería, en todo caso, su modelo. Pero hay otra manera de interpretar el esto no es una pipa como un encuentro peculiar, un encuentro-desencuentro entre una de esas imágenes de objetos y una palabra, la palabra que en principio le corresponde. Así como en esta clave de los sueños, por ejemplo, de 1930, que es una de las versiones, la segunda versión de la Clé des Songes, la incongruencia se produce asignando a una imagen una palabra que no le corresponde. En el esto no es una pipa, la incongruencia se genera asignando la palabra correspondiente, la palabra justa, pero denegando que sea la palabra justa, ¿no? Cuando hicimos la exposición del surrealismo y el sueño, se me hizo muy claro, muy diáfano, que el esto no es una pipa de Magritte guardaba una relación muy íntima con la famosa pintura de Miró del Metropolitan Foto Este es el color de mis sueños. Ceci est la couleur de mes rêves. Tiene la frase tiene el mismo carácter indéxico, de señalar, de apuntar, en este caso no a un objeto o a la imagen de un objeto, sino a un color, a una mancha de pintura. O sea que la referencia de Miró se queda en la superficie de la pintura. Pero no es eso mismo también lo que pensábamos en el fondo de Magritte, que lo que estaba denegando era que la imagen plana puesta sobre la tela de la pipa fuera una pipa en realidad. Probablemente parezca raro asociar a Magritte con ese mundo figurativo tan impecable, como tan acabado, a veces tan fotográfico, con un Miró que se caracteriza por una cierta exaltación de lo informe, por ser un precursor del expresionismo abstracto en pintura, entre otras cosas. Pero en aquel momento, en los años 20, primero sabemos que Magritte se sintió fascinado por el descubrimiento de la pintura-poesía de Miró, de los años 26-27, y todo estaba en ese grupo muy mezclado, lo figurativo y lo abstracto, lo espontáneo y lo calculado, ¿no? El eslabón perdido, diríamos, entre la pipa de Magritte y el color de mes rêves, la couleur de mes rêves de Miró, sería este que es el antecedente de la pipa de Magritte, el cuadro precursor sin título, donde la pipa y una mancha informe, un poco excrementicia, ¿no? A la que no sabemos poner nombre, lleva el título debajo, el rótulo de la pipe. Por extraño que parezca, esta pipa vino de esta. O sea que primero formuló una versión un poco mironiana de su idea y luego la ajustó y la definió en los términos de lo que sería propiamente su pensamiento. En 1929, terminando una etapa de investigación sobre palabras e imágenes centrada en textos, en palabras e imágenes, como digo, pintura y poesía, Magritte publica un brevísimo texto, pero un texto programático muy importante en la Revolución Surrealista, que está formado como por unas breves frases que casi funcionan como tesis, acompañadas por dibujos, porque a él le gustaba siempre esta forma de expresión jeroglífica, emblemática, en la que el texto dialoga con la imagen, aunque el diálogo a veces sea un diálogo
a palos, o sea, un diálogo en el que la imagen se enfrenta con el texto y el texto con la imagen. En casi todas las frases hablan de la relación entre objetos e imágenes, objetos y palabras, imágenes y palabras. Entre los tres términos de este triángulo, diríamos sígnico, ¿no? En el que el objeto es la referencia real, sólida, la imagen, la representación plana y la palabra, la representación abstracta en el lenguaje. Uno de los dibujos que está ahí en ese lado, aquí, ¿no? En el lado derecho, lo tenemos separado aquí, representa muy sintéticamente el caballo real, el cuadro que representa al caballo y al tipo que pronuncia la palabra cheval. En eso se podría resumir, sintetizar todo el núcleo de la preocupación, no solo pictórica, sino casi diría filosófica, de Magritte en estos años. Y por esto se ha considerado a Magritte una suerte de precursor lejano del arte conceptual, del conceptualismo que florecería más tarde, a partir de la segunda mitad de los 60, y que tuvo como precursor a Joseph Kosuth con One and Three Chairs, una y tres sillas, que presenta el objeto silla, la imagen de una silla y la definición de la palabra silla extraída del diccionario. Se ha relacionado, Nicolas Bourriot, un comisario francés, relacionó con muy buen acierto, a mi modo de ver, esta obra de Kosuth y se podría decir también el dibujo precursor de Magritte con una tesis de Platón en La República, un pasaje de La República donde Platón sostiene que para todo ente existen tres niveles de realidad. Por ejemplo, para el ente cama existe la cama como idea, que aquí correspondería a la definición del diccionario, al concepto de silla en este caso. Existe la cama real, decía Platón, aquella en la que uno puede tumbarse, que es sólida, que está hecha, por ejemplo, de madera, y existe la imagen de la cama. Y Platón sostenía que la más real de las tres es la cama como idea, y después en un segundo grado vendría la cama física, y la imagen se encontraría en el tercer nivel y en el más deleznable, en el menos sustancial, porque estaría a una doble distancia de la verdad de la idea. Todas estas preocupaciones parecen bien abstrusas y muy puramente filosóficas. Poco a poco vamos a ir acercándonos a un terreno menos árido. Magritte, aunque tuviera un núcleo de preocupaciones filosóficas, también estaba interesado naturalmente en los problemas específicamente visuales. Por ejemplo, desde mediados de los años 20 es constante en su obra la preocupación sobre la inversión de lo que llamamos figura y fondo en las representaciones visuales, en las representaciones plásticas. Figura, diríamos, es aquello que está definido como en un primer plano contra un fondo que no tiene rasgos y sobre todo que no llama nuestra atención, que no apela a nuestra atención o que no constituye el foco de nuestro interés. Bueno, pues Magritte se empeña en alterar, en invertir los papeles de figura y fondo en sus cuadros. O lo que es lo mismo, en convertir el espacio positivo en espacio negativo y viceversa. Esta es una técnica que los artistas utilizan regularmente, por ejemplo, durante su educación como pintores o como dibujantes. El prestar atención cuando, por ejemplo, dibujan del natural no a las formas positivas de las cosas, no a lo lleno, al volumen de las cosas, sino a los intervalos entre las cosas, porque así se comprende mejor la trabazón de la composición en su conjunto. Cuando en lugar de mirar a un brazo, miramos
y como dibujantes tratamos de perfilar, de contornear el espacio que separa el brazo del torso, entonces el conjunto de la imagen queda mejor trabada, atada, mejor compuesta. Magritte hace un uso naturalmente más excéntrico de esta inversión de espacio positivo y negativo. Y, por ejemplo, convierte habitualmente lo que pensamos que serían superficies opacas en superficies transparentes, lo que pensamos que deberían ser cuerpos sólidos en huecos, en agujeros, a través de los cuales nos asomamos a algo. Un ejemplo muy canónico es el de el falso espejo, le faux miroir, repetido muchas veces después en el ojo, a través del cual nos asomamos al cielo. O quizá no nos asomamos al cielo, porque como sugiere el título, lo que sucede es que el cielo se refleja en el iris del ojo. Plantea Magritte una ambigüedad entre el espejo y la ventana a través de la cual nos asomamos a algo. El ojo de Magritte se inspira probablemente directamente en Max Ernst. Vamos a darle una satisfacción a Ernst en esta rueda de la luz, en un frottage de su historia natural, pero todavía más, quizá, en la famosa estampa, el ojo reflejando el interior del Teatro de Besançon, del arquitecto Ledoux, donde se trata de un reflejo. No es que nos asomemos al iris como a una ventana, sino que el espectáculo del teatro se refleja en el ojo como en un espejo que en realidad debería ser cóncavo, aunque es convexo. Magritte utiliza mucho el fondo del cielo, el fondo azul del cielo, con nubes, un poco estandarizado, codificado, como un medio para disolver la sustancia material de las cosas. Y el efecto es más espectacular cuando lo hace, como en este caso, con una máscara mortuoria con relieve, con volumen, ¿no? Como es esta, pintando sobre la escayola. Hay una etapa en los años 30 en la que Magritte, como los otros surrealistas, se interesa mucho por los objetos tridimensionales y, por ejemplo, pinta una serie de botellas con formas más o menos adaptadas a la entidad de la botella, bromeando o poniendo en tela de juicio la entidad física de la botella. Pero también pinta, como digo, moldes de escayola como este. Son muy conocidos esos cuadros donde produce un decoupage, un recorte, y a través de una silueta como recortada nos asomamos a un cielo o a un espectáculo, a un paisaje, a veces al mar. De manera que lo que en principio esperaríamos que fuera, como he dicho, una silueta llena, una silueta sólida, se desmaterializa, se vacía y se convierte ¿en qué? En una ventana a otro mundo. Así sucede con cuadros tardíos, pero muy conocidos, como La Gran Familia o El Amigo del Orden, infinitamente variados, porque Magritte, como saben, trabaja explorando algunas ideas y obteniendo a partir de ellas infinidad de variaciones, ¿no? Cambiando la figura masculina por una femenina, cambiando el paisaje terrestre por un paisaje marino y así sucesivamente. Uno que aprendió de esto, naturalmente, fue Dalí, con su famosa pareja con las cabezas llenas de nubes, donde la silueta se negativiza y se convierte pues, exactamente en una ventana a través de la cual vemos un típico paisaje pues, como de la playa del Cabo de Creus, ¿no? De la playa de Cadaqués, también con nubes. Las nubes en las cabezas son absolutamente magritianas. Y ahí están Gala y Salvador Dalí, que son los representados, naturalmente. Las dos figuras le representan a ellos. Precisamente el efecto de ventana va a dominar las exploraciones, las investigaciones de Magritte ya desde la segunda mitad de los años 20 y a lo largo de todo el resto de su carrera. Muchas veces en diálogo con el cuadro dentro del cuadro, con la reflexión sobre la pintura.
hay decenas y decenas de ejemplos en la obra de Magritte de pinturas dentro de las cuales hay cuadros, donde aparecen cuadros. En muchas de ellas el cuadro es un objeto más o menos enigmático, pero no el centro de la atención, y en muchas de ellas el cuadro que aparece no presenta un desafío particular. Pero a veces los cuadros de Magritte, el cuadro dentro del cuadro, nos propone un enigma a través de una paradoja. Nos propone un imposible, una realidad que vemos pero que no podemos comprender, que no podríamos trasladar al mundo cotidiano. Por ejemplo, en El maestro del placer, esa conexión entre la chimenea, el edificio del paisaje, que ni siquiera se cuenta en primer término, sino ya muy metido en el espacio ilusorio de la pintura, y el bilboquet, estos chimiнаques de madera que protagonizan la pintura de Magritte en los años 20 en particular, conectando directamente, sin ambajes y sin problemas, el mundo de la ficción y el mundo de la realidad, el mundo de la ilusión y el mundo de la verdad, ¿no? Las paradojas del mensaje a la Tierra son un poco más sutiles. El marco parece estar suelto delante de un paisaje, vamos a llamarle así, porque el horizonte se continúa dentro y fuera del marco, ¿no? Como si fuera un marco vacío que está ante ese horizonte. El objeto, esta especie de fresa o de esponja o lo que sea, es congruente con esa imagen, pero la cortina y los cables no, porque la cortina parece pender, acaba donde el marco, y los cables acaban donde el marco, o sea, no se continúan más allá. Y lo peor de todo, la firma está ahí flotando al lado del marco. O sea, favoreciendo esa ambigüedad, esa equivocidad, de modo que nos permita ver a veces el marco como un marco suelto, como un marco vacío, como un marco a través del cual se puede pasar como una ventana, o la idea del cuadro, del marco lleno, del marco que tiene dentro un lienzo sobre el que hay algo pintado, del cuadro opaco en oposición a la ventana. Fíjense, el problema esencial que se aborda en la Clé des Champs, en el cuadro de la colección Thyssen, está planteado ya aquí, porque no es otro que esta peculiar fusión entre el cuadro y la ventana, que por otra parte es una cosa que está en la médula de la tradición pictórica occidental. Como saben, desde por lo menos Leon Battista Alberti, en torno a 1430, probablemente también antes en Brunelleschi, desde que se formula la misma idea de la perspectiva pictórica, se impone la metáfora del cuadro como ventana. El cuadro pintado, que es una superficie opaca, tiene que aparecer ante los ojos del espectador como si fuera un cristal transparente a través del cual nos asomamos a un paisaje o a una escena cualquiera. La metáfora del cuadro como ventana, se ha dicho muchas veces, es una imagen que ha acompañado al ilusionismo pictórico en Occidente, por lo menos desde el siglo XV hasta por lo menos el final del siglo XIX, cuando empieza a ponerse en discusión. Los surrealistas se difieren de otras corrientes de la vanguardia europea de entreguerras porque siempre prestaron mucho crédito a esta idea del cuadro como ventana. André Breton lo dijo expresamente, que él nunca había podido ver un cuadro nada más que como una ventana para asomarnos a otra realidad, por muy distinta que fuera de la realidad cotidiana nuestra. En este sentido, los surrealistas eran muy tradicionales, muy poco abstractos, ciertamente, ¿no? Y confesaban, digamos, su convencionalismo, su filisteísmo. La pintura debe representar no solo cosas, debe representar mundos, ¿no? Y el cuadro debe ser siempre una ventana. Magritte asume esta
ecuación del cuadro y la ventana, pero la asume con una perversa docilidad. La asume como si fuera a darnos lo que el público habitualmente pide: ilusiones de la realidad, cosas que parezcan vivas y no pintadas, cosas que parezcan en continuidad con el mundo cotidiano, que nos parezcan las cosas más naturales del mundo. Pero lo que Magritte ofrece, en realidad, son ilusiones que están, ¿cómo diría?, minadas por dentro, ilusiones trampa, ilusiones que apenas entramos en ellas, apenas nos dejamos atraer y seducir por ellas, nos conducen a paradojas, a aporías, a callejones sin salida. La imagen del marco abierto, del marco vacío, es pues el corazón de la metáfora de la equiparación cuadro-ventana. Claro, lo que comparten el cuadro y la ventana es el marco, ¿no? Y muchas veces Magritte lo utiliza abiertamente vacío para crear una impresión, no sé, beckettiana, ¿no?, de Samuel Beckett, absurda y pesimista, de, por ejemplo, la figura mirando a un marco vacío, mirando al interior de un cuadro donde no hay nada y no sabemos si en realidad se asoma algo más allá o si es una oscuridad, la oscuridad de la pared, o como en Los encantos del paisaje, presentándonos ese marco que lleva el título pero no lleva la imagen. Estamos viviendo de los réditos de esa investigación sobre las palabras y las imágenes, ¿no? Paysage, pero sin la imagen. Y la escopeta, como confirmando la relación con el paisaje, con el campo, pero sin un conejo o un ciervo que llevarnos a la boca, claro. El cuadro llevaba en la trasera, este cuadro de Magritte, dos títulos tachados que quizá pueden ayudarnos un poco a definir el talante, si no a resolver el enigma. Uno de ellos era Le paysage disparu, el paisaje desaparecido, que parece aludir a un misterio de una novela de detectives, ¿no? Alguien ha robado el paisaje, o el paisaje ha sido escamoteado. Y el otro título que llevaba era Edgar Poe, curiosamente. Lo que podría evocar, por ejemplo, el misterio de la carta robada de Edgar Poe, donde la carta desaparecida está en realidad a la vista de todos, está encima de la mesa y precisamente por eso nadie le ha prestado atención. En todo caso, es un tipo de cuadro, y esto es muy habitual en Magritte, donde se nos llama la atención sobre la ausencia, más que sobre lo que está, sobre lo que no está. Hay infinidad de variaciones sobre el marco y su relación con lo que contiene. En el buen sentido, el marco es el único elemento, digamos, reconocible, tranquilizador, cuando la pintura ha sufrido una metamorfosis pues increíble, insólita, y se ha transformado en realidad viva. Y el marco está ahí un poco como de más, se ha convertido en una especie de bandeja hiperbólica que soporta el frutero y las frutas sueltas. El marco no es, de todas formas, el único elemento, diríamos, suplementario de la pintura. Toda pintura, todo cuadro, tiene un contorno, tiene una periferia, un parergon, como le llama Derrida, que no forma parte del cuadro mismo, pero que, diríamos, ensalza y presenta el cuadro, lo que está contenido en la pintura. El principal medio de esos suplementos, de esos parergon, es el marco, efectivamente. Pero hay otros, como las cartelas, como la propia tela. Es un soporte que enmarca la pintura, particularmente cuando aparece, digamos, levantada, enrollada en una esquina. Los signos de la tarde, por muy extraña que parezca, por muy extravagante que parezca, es una pintura
que se puede relacionar con precedentes en trampantojo del siglo XVII, como esta Vanitas de Gijsbrecht, un pintor de Amberes de la segunda mitad del XVII, cuyo lienzo se levanta por una esquina en trompe-l'œil, en trampantojo. Un poco como ha tratado de hacer, con menos virtuosismo imitativo, con menos virtuosismo ilusionista, Magritte en Los signos de la tarde, ¿no? El propio soporte se enrolla y así nos dice: soy una pintura. Lo que estos signos indican, como el propio marco, es que lo que nos recuerdan es que no estamos ante las cosas mismas, sino que estamos ante un artificio, estamos ante una representación. Uno de los méritos del trampantojo del siglo XVII es su enorme conciencia autorreflexiva. Los pintores de las Vanitas en trampantojo son como esos personajes de las novelas o de los dramas que saben que son personajes de una obra de ficción, como el protagonista de Niebla de Unamuno, ¿no? Que sabe que es como el personaje de una novela y se va a ver al autor de la novela, como pasa tantas veces en la narración, en la narrativa posmoderna, donde los personajes tienen una autoconciencia, un punto de vista elevado de dónde están situados y se ven dentro del marco de la novela o del género literario en el que estén. Bueno, los pintores del siglo XVII daban a sus objetos, a sus cuadros, ese tipo de autoconciencia, de autorreflexión. Las posibilidades de jugar con la realidad que hay delante del cuadro o detrás del cuadro, paradójicamente, en Magritte, son enormes. Por ejemplo, el cuadro se puede convertir literalmente en una ventana que horada el revestimiento del muro y que nos descubre el ladrillo que hay debajo. El cuadro se convierte en la sangría en una suerte de dispositivo de rayos X que nos permite atravesar las primeras capas de la pared y mirar dentro del muro. O al contrario, en La venganza, y el título yo creo que está muy bien puesto, el cuadro genera la realidad circundante. El cuadro emite esas nubes, el cuadro irradia esas nubes y crea a su alrededor una pequeña extensión de su paisaje, de su clima. ¿De dónde podían venir esas nubes de interior sino de haberse escapado del cuadro? Y sin embargo, flotan en el aire de la estancia y proyectan sombras, ¿no? Como se ve bien. La ventana es una fuente de paradojas inagotable para Magritte, incluso cuando se prescinde de la pintura, cuando nos olvidamos del marco pictórico, del marco del cuadro por un momento. En Elogio de la dialéctica, el marco de la ventana contiene una casa que, en el fondo, aunque sea una casa en miniatura, es la casa que contiene a la ventana. O sea que tenemos una especie de uróboros, de serpiente que se muerde la cola. La ventana está contenida en la casa, pero la casa está complementariamente contenida en la ventana. Es una paradoja incomprensible, inextricable, ¿no? Matisse llamaba a estos cuadros el problema del cuadro, el problema de la ventana, el problema de la casa. Y les dedicaba una serie de pinturas, a veces de dibujos, para abordar las posibles soluciones a esos problemas. La ventana es un objeto emparentado naturalmente con la puerta. Ocupémonos ahora de la puerta, escribe Magritte. La puerta puede abrirse a un paisaje visto del derecho o del revés. El paisaje puede ser representado sobre la puerta. Intentemos algo menos arbitrario. Junto a la puerta hagamos un agujero en la pared que sea otra puerta también. Este encuentro se perfeccionará si reducimos estos dos objetos, la puerta y el agujero, a uno solo. O sea que son investigaciones, variaciones sobre el motivo de la puerta y la abertura, que es también la ventana, sobre el abrir hacia un interior, el abrir hacia adentro y el abrir hacia afuera,
la respuesta imprevista y la perspectiva amorosa son complementarias, porque en una de ellas la puerta se abre hacia una estancia más íntima y más oscura y más tenebrosa, más misteriosa, y en el otro caso se abre a un paisaje exterior, ¿no? Cuando descubrí la fotografía de Lee Miller, Retrato del espacio, pensé que tenía mucho que ver con estas aberturas, estas misteriosas aberturas magritianas, y luego me llevé una alegría cuando fui al catálogo de Sylvester y vi que, bueno, Sylvester sostiene que seguramente fue una fuente para esta representación bastante abstracta, donde el hueco se convierte en una cosa flotante, fantasmagórica, no es ya como la abertura en la puerta, es algo muy misterioso, como un pedazo de una gasa, un pedazo de un cristal, tal vez, pero que nos abre a una dimensión, nos abre una puerta a una dimensión distinta. Vamos a volver por un momento al texto de la Revolución Surrealista, de las palabras y las imágenes que veíamos antes. En las palabras y las imágenes he dicho que casi todas las frases y los dibujos hablaban de palabras, imágenes y objetos, ¿no? Relacionaban palabras con imágenes, imágenes con objetos, objetos con palabras. Pero hay un par de ellas que no. Este en concreto. Es un muro de ladrillo y la frase dice: un objeto hace suponer que hay otros detrás de él. Todo objeto nos hace suponer que hay algo detrás, oculto. Y hay otra observación aquí que dice: ahora bien, los contornos visibles de los objetos en la realidad se tocan como si formaran un mosaico. Estas dos frases son como intrusas, no tienen nada que ver con el resto de las frases y de las imágenes, porque se refieren al mundo visual, no se refieren a la conexión entre palabras, imágenes y cosas, se refieren al puzzle visual y al modo de encajar los componentes de la imagen visual, a la relación entre la pintura como plano y el mundo tridimensional, a esos problemas específicamente pictóricos, diríamos. Cuando descubrí el boceto de Le Mot et les Images, a partir del cual se publicaría el texto en la Revolución Surrealista, me di cuenta de que esas dos frases que les he dicho estaban contiguas. O sea que para Magritte, aunque luego las separara, pero formaban un poco una sola cosa. Preguntémonos, a propósito de un objeto que aparece en la pintura de Magritte, ¿qué hay detrás de él? ¿Qué oculta ese objeto? Esta es una pregunta que se plantea muy a menudo a propósito de los objetos y de las figuras protagonistas de los cuadros de Magritte. Y preguntémonos también cómo encaja con las formas contiguas. ¿Qué significa el que se toque y encaje o no con los objetos y las superficies vecinas? Dos ejemplos muy genéricos. En esta foto de Magritte con su Georgette, con su esposa, él trata de presentar la sombra, y su sombra es la expresión de la intimidad, de la sintonía extraordinaria que tenían los dos, y lo expresa mediante esta superposición, solapamiento, en el que, bueno, por otra parte ella está delante, ella está en primer plano y él detrás. El famoso, no es la mujer que está detrás de todo hombre importante, sino al revés, ¿no? El hombre está detrás de la mujer importante. Si fuera en la realidad, sabríamos que detrás de la cabeza de ella hay una mitad de la cara de Magritte, que moviendo la cabeza, podemos descubrir. Y si fuera una pintura, sabríamos que no hay nada detrás. Pero la fotografía tiene un estatus ambiguo, por eso le interesa tanto a Magritte, porque se sitúa exactamente entre la imagen fingida pictóricamente y la realidad de verdad. En la pintura, muy a menudo, recurre Magritte a estos objetos incordiantes, que nos obstruyen
precisamente aquello que es el foco de la atención. Por ejemplo, en el retrato de un caballero, la parte central de la cara, ¿no? Hay un pandán que es con una señora y un ramillete de flores, ¿no? La famosa manzana flotante, irritante, que obstruye la visión y que, de todas formas, nos impone irresistiblemente la idea de que tiene que haber algo detrás. Pero hay algo detrás. Se trata simplemente de una imagen pintada. En la pintura no hay nada detrás, nada más que la tela y luego la pared. Así comienza, y así vamos ya derechos a nuestra clé de champ, al argumento central de nuestra charla de hoy. Así comienza una exploración del cuadro y la ventana muy concreta que está basada en el juego del ocultamiento y la coincidencia. Una especie de juego del escondite entre las imágenes y las cosas, donde lo mismo que oculta revela y lo que revela oculta. Enseguida veremos qué significa eso. Bueno, lo que significa es que el cuadro es una ventana y la ventana es un cuadro, básicamente. El primero de los hitos en el desarrollo de esa exploración es este cuadro que se llama La Belle Captive, La Bella Cautiva, de 1931. Magritte ha pintado un paisaje trivial a más no poder. Su increíble genio consiste siempre en escoger los objetos y las situaciones más banales y más inofensivas para provocar los enigmas más insoportables. Salimos al campo y contemplamos este cuadro de paisaje que encaja maravillosamente con lo que tiene al lado. Acuérdense de esta consideración de cómo encaja un objeto con los que están contiguos en la pintura, y parece esconder precisamente aquello que revela. Lo que parece haber detrás de la tela es precisamente lo que hay encima de la tela. ¿Me explico? De manera que podríamos imaginar una discusión donde alguien dijera: hay que ver qué ocurrencia tan fantástica la de Magritte. Claro, detrás de ese cuadro, lo que ha estado pintando el pintor del natural, este sería el dialogante más ingenuo, pues claro, está literalmente lo que estamos viendo en el cuadro, pero en forma de realidad. Ahí detrás no lo vemos, pero ahí detrás está la realidad, el modelo, el original de la imagen pintada. Entonces llegaría un interlocutor más sofisticado y más escéptico y le diría: detrás no tiene por qué haber nada. Detrás puede haber otra cosa, puede haber una vaca, puede haber unos árboles o puede haber un río. ¿Por qué va a haber? Puede haber pintado aquel paisaje ahí en medio y encaja con lo que hay alrededor por casualidad. Y no tiene por qué estar el modelo exacto de esa imagen detrás en forma de original. Pero podría llegar un tercer interlocutor todavía más sofisticado, ¿y qué les diría a los otros dos? Detrás no hay nada, porque detrás de una imagen pintada no hay nada más que el soporte, la tela o la tabla y la pared. Es decir, que la discusión es vana. Pero, entre tanto, Magritte nos mantiene entretenidos en este ir y venir entre la imagen, entre el marco transparente que decíamos antes, entre el marco que nos permite asomarnos a algo y la superficie opaca que nos lo tapa. Hemos estado hablando de opacidad y transparencia, de ventanas y de cuadros. Y este es un cuadro que es una ventana, literalmente una ventana, o por lo menos dice que lo es, o promete que lo es. La Bella Cautiva tuvo algunas secuelas que son en todas ellas el cuadro está colocado sobre un caballete, ante un paisaje y parece encajar estrictamente, milimétricamente, con lo que supuestamente habría detrás. No podemos imaginar que hubiera otra cosa, ¿no? Todas estas secuelas de la Bella Cautiva son cuadros al aire libre. Son cuadros dentro del cuadro presentados al aire libre. Y son como la expresión más básica, más elemental del problema de la coincidencia y del ocultamiento.
Muy brevemente voy a hablar de un problema filosófico que Magritte suscita aquí, y nunca se ha hablado de esto. Existen dos teorías de la verdad tradicionales. Bueno, existe una teoría dominante de la verdad que ha predominado en Occidente desde Platón y Aristóteles a través de toda la Edad Media, de Santo Tomás de Aquino, de los racionalistas y empiristas y hasta el siglo XX, hasta Bertrand Russell, que es la teoría de la verdad como correspondencia. La teoría de la verdad como correspondencia la formuló, en primer lugar, Aristóteles en su Metafísica, donde observa: decir de lo que es que no es, o de lo que no es que es lo falso. Mientras que decir de lo que es, y de lo que no es verdadero. Esa es la formulación, parece fácil, ¿no? Pero de la teoría de la verdad como correspondencia. O dicho en términos más precisos, más sintéticos, de Santo Tomás de Aquino, la verdad es adequatio rei et intellectus. O sea, la verdad es la correspondencia, la congruencia entre el intelecto y la cosa, entre el entendimiento y la cosa, o entre el enunciado que el entendimiento emite y el estado de cosas que presenta la realidad. Si yo digo que estoy ante un atril blanco de tales medidas y efectivamente está aquí, pues lo que estoy diciendo es verdad. Si mis proposiciones corresponden a los estados de hecho en el momento y el lugar en que se ha determinado, entonces estoy diciendo la verdad. Y si no corresponde, no. La teoría de la correspondencia es muy fácil de captar. Pero a pesar de esta virtual unanimidad de todos los filósofos sobre la teoría de la correspondencia, en el siglo XX hubo un filósofo que se atrevió a desafiar la teoría de la verdad como correspondencia, y fue Martin Heidegger. Martin Heidegger, no me voy a detener a explicar, naturalmente el contexto sería imposible, pero básicamente sostiene que antes que correspondencia, antes en sentido ontológico, la verdad es desvelamiento, o como él dice, desocultamiento. O sea, poner descubierto algo que estaba oculto. Y entender la verdad como desvelamiento, como desocultamiento, es previo a entenderla como correspondencia. Hay un sentido cotidiano en el que hablamos de la verdad no como correspondencia, sino como desvelamiento. Cuando decimos, parece que se ha descubierto la verdad sobre tal cosa, sobre tal caso, ¿no? Como la novela de Mendoza, la verdad sobre el caso Savolta. La verdad es algo que se destapa, es algo que estaba oculto y que viene a la luz, ¿no? Lo decimos en particular de los casos judiciales, lo decimos de todo lo que los hombres han pretendido ocultar, ¿no? La verdad en ese sentido es desvelamiento. Bueno, pues yo creo que hay en Magritte una intuición de esta alternancia y de esta especie de combate entre la noción de la verdad como coincidencia, como que la imagen corresponde a esa realidad que hay enfrente, el enunciado corresponde a esa realidad que hay enfrente, y la noción más básica, más radical, más fundamental de la verdad como desocultamiento. Porque lo primero que tendríamos que hacer para ver si existe la coincidencia aquí sería ser capaz de desocultar lo que hay detrás. Y eso, naturalmente, no es posible en la imagen visual, ¿no? Si quitáramos el trozo del cuadro que representa esas casas con el caballete, lo que quedaría sería un hueco vacío, no una realidad ninguna, ¿no? En los años 30, a veces Magritte también explora este mismo asunto con la figura humana. Por ejemplo, en este caso, evidentemente, hay una incongruencia, pero basada en una especie de congruencia básica. Aquí parece que se trata de un espejo, pero también podría ser como una ventana mentirosa, una ventana tramposa, porque, bueno, ese cuerpo se parece bastante a este. Lo que pasa es que está en posición invertida.
La incongruencia destaca más precisamente porque hay una congruencia básica, digamos. En la representación, que es este fragmento de vientre y de pubis femenino, enmarcado, como pasaba en los Dalí que hemos visto antes, en las cabezas llenas de nubes, por un marco que se ciñe al objeto representado, perversamente, hizo una fotografía Magritte muy interesante, donde le pidió a su amiga Irene Amoir que se pusiera el cuadro encima, para jugar a esto de qué hay detrás y si el cuadro oculta lo que revela y revela lo que oculta. En la fotografía sí sabemos que está ocultando algo parecido. La fotografía, el cuadro se convierte nuevamente en un dispositivo de rayos X que nos permite como atravesar las ropas de Irene. El primer estadio era ese, la coincidencia y el ocultamiento de un cuadro que está ante un paisaje o ante una figura. Pero en los años 30, con la condición humana, con este cuadro, Magritte dio un segundo paso adelante, y es colocar ese cuadro en coincidencia con el paisaje en un interior y enmarcado por una ventana. O sea, el cuadro ya es una especie de ventana. Bueno, pues ahora lo metemos dentro de una ventana mayor. Es como un juego de matrioscas, de muñecas rusas, porque se van metiendo las cosas unas dentro de otras. De ese modo piensa Magritte, no colocando unas cosas junto a las otras, sino injertándolas unas dentro de las otras, incrustándolas unas dentro de las otras. Claro, un efecto es que aquí ya hay un marco múltiple. Hay este marco, el marco del propio borde de la tela, y hay el complejo marco de la ventana, además acompañado por las cortinas, que tienen mucha miga, que tienen mucha tela, las cortinas. Bueno, esta es una versión menor y más tardía, de la que por otra parte no he encontrado una, pero donde también están las cortinas, ¿no? Está un poco a medio camino entre la bella cautiva y la condición humana. ¿Por qué son importantes las cortinas? Bueno, hay esa anécdota que cuenta Plinio el Viejo de Zeuxis y Parrasio, la recordarán ustedes. Zeuxis había pintado unas uvas también pintadas que atraían a los pájaros, que iban a picotearlas. Pero entonces Parrasio le desafió a una demostración de virtuosismo todavía mayor. Y Parrasio pintó un cuadro que estaba como cubierto por una cortina. Y cuando su colega vino a ver el cuadro, trató de descorrer la cortina, ¿no? Y entonces el mérito de Parrasio era mayor porque no había engañado ya a los pobres pájaros, sino a un colega, a un pintor avezado. La cortina de Parrasio aparece con frecuencia como un dispositivo para exaltar el virtuosismo del trampantojo ante el espectador en la pintura del 17, por ejemplo, en este famoso Rembrandt de la Sagrada Familia con cortina, como una cortina medio descorrida que nos permite asomarnos al espectáculo, marco incluido. El marco está detrás de la cortina, o sea que es un marco pintado, ¿no? O, por ejemplo, Adrien van der Speld y Frans van Mieris pintan este bodegón en trampantojo, donde verdaderamente la cortina brilla, resplandece con una intensidad que casi nos hace pensar que es real, en contrapunto con la realidad menor de las flores, ¿no? Las cortinas y otros dispositivos enmarcantes reaparecerán en otras versiones de la condición humana, más tardías. Aquí están las cortinas, pero también está este truco, este recurso a rebasar el borde de la ventana. Antes el lienzo estaba metido en la ventana. Ahora Magritte experimenta qué pasaría si el lienzo rebasa el borde de la ventana, pero se mantiene en continuidad con lo que la ventana ofrece, con muy mala uva. Bueno, pues que podíamos llegar a componer una especie de monstruoso híbrido, hecho en parte de ventana y en parte de cuadro, como este. Un arco que es transparente, es hueco, sabemos que se puede atravesar, y una sección
que es opaca y que es cuadro, que es tela pintada, pero sin embargo, a primera vista, integran una forma única, una forma completamente continua. Este juego de la condición humana del cuadro dentro de la ventana está también en ejemplos menores, como este, donde el interior ya no es una ventana, sino la entrada de una caverna, con ecos quizá platónicos, de nuevo, de la República, ¿no? Porque la caverna en Platón es el mundo de la ilusión contrapuesta a la realidad de verdad. Y más interiores, con más cuadros coincidentes enmarcados en ventanas, en la llamada de las cimas, en una versión tardía de la condición humana. Ahora, en este caso, por ejemplo, abandonando esos paisajes más banales y más inofensivos por un paisaje más inquietante, donde uno de los picos se convierte en una cabeza de un ave rapaz y en las alas de un ave rapaz, que es una imagen que multiplicará Magritte en muchas de sus obras de esta época, de los años 40 y 50. En los paseos de Euclides, el cuadro coincidente, enmarcado por la ventana y las cortinas, se enriquece con una habilidad, con un truco adicional, que es el juego, un poco daliniano, entre el relieve de la torre, del remate de la torre, y la avenida. La avenida es una forma en hueco, es una forma cóncava, es una forma vacía, mientras que, naturalmente, el remate del torreón es una forma voluminosa, es una forma cónica. Y lo que nos está presentando Magritte es que ambas son equivalentes, ¿no? Que el lleno y el vacío, lo negativo y lo positivo tienen el mismo valor. Esta, en el fondo, es una lección que todos habían aprendido del cubismo, en particular de la escultura cubista, y de cómo Picasso, por ejemplo, había tratado formas negativas y formas positivas en el espacio de manera equivalente. La representación es una variante extraña donde hay un cuadro que no es un cuadro, que no sabemos en realidad qué es, que está a medio camino, perversamente, entre el cuadro y la ventana, donde se reproduce a pequeña escala la escena mayor contigua, ¿no? A Magritte le interesaba la autorreflexión pictórica enormemente. Es un pintor que nunca deja de preguntarse por la pintura, y casi podríamos decir que cada cuadro es un ensayo de definición de la pintura, un ensayo de definición de los elementos fundamentales de la pintura, de la tarea de la pintura, de las imposibilidades de la pintura. Para ello, curiosamente, se servía como un trampolín de la fotografía. La fotografía permite enmarcar la pintura, me permite elevarme y contemplar la pintura con la distancia de otro nivel, de otra dimensión. Y Magritte frecuentemente utiliza una fotografía de sí mismo pintando o contemplando una pintura para hacer una declaración implícita sobre la pintura, sobre el carácter y los límites de la pintura. La tentativa de lo imposible es un cuadro donde él, inspirándose, por cierto, en una foto de él con Georgette, está pintando a una señora y la está haciendo real por el mismo poder de la pintura. O sea, es un cuadro pigmaliónico, ¿no? Donde, por aquel Pigmalión que rogó a Afrodita que su estatua, la maravillosa estatua que había creado, se convirtiera en una mujer de carne y hueso, ¿no? La mujer que está emergiendo de su pintura, de esta sí podríamos decir que sí es una mujer, ¿no? A diferencia de la pipa famosa, porque no es una imagen plana pintada sobre una tela, sino que está convirtiéndose en tan real como el propio pintor. Ahora, en la imagen que se ha hecho tomar Magritte ante el cuadro, él aparece con la paleta, por consiguiente, pintando al pintor y pintando a su modelo. Y entonces, exactamente lo que hace es lo mismo que él hacía cuando colocaba el lienzo enmarcado por la ventana. Crea un marco superior, crea un ambiente superior, que le da un nuevo valor y coloca en su lugar a la escena anterior.
Algo de eso sucede también con este otro juego de cajas chinas o de muñecas rusas, que es la clarividencia. El pintor está pintando, bueno, paradójicamente, con un huevo como modelo, está pintando a la paloma, ¿no? Pero luego el pintor se fotografía pintando al pintor, pintando la paloma, ¿eh? Y así sucesivamente. Y ya llegamos a nuestro destino. Después de la bella cautiva, que era el primer grado, la imagen que a la vez tapa y descubre el paisaje. Y el segundo paso, que era la imagen que tapa y descubre el paisaje, pero ahora enmarcada por una ventana. O sea, el cuadro como ventana, pero enmarcado por una ventana de verdad. Pues ahora llegamos al tercer grado, al tercer nivel, al tercer paso. El cuadro ha desaparecido. Ya no hay cuadro. ¿Dónde está el cuadro? El cuadro, solo queda la ventana, pero el cristal se ha roto. Entonces, bueno, el cuadro es el cuadro de Magritte, claro. Les he estado poniendo todo el tiempo una foto muy perversa del cuadro de Magritte, porque no es una reproducción cualquiera. Esta es una foto hecha en nuestro almacén, con aquí la pauta de los colores, sobre un caballete, ¿eh? O sea, hemos colocado han colocado el Magritte sobre un caballete para interponer como otro marco y otra distancia, ¿no? Introducir ese juego magritiano adicional. Pero bueno, decía que entonces el tercer paso en esta progresión es romper en pedazos el cristal y, digamos, descubrir el paisaje y descubrir que efectivamente había una coincidencia. Se ha dicho que en realidad este tercer paso consiste en introducir, después del cuadro y la ventana, un tercer elemento que preocupaba a Magritte, y hemos empezado viéndolo con el ojo, el espejo, porque esos fragmentos rotos de la ventana son como espejos, parecen reflejar una imagen. Sabemos que no reflejan un espectáculo real porque en realidad no está delante de ellos, sino detrás el paisaje, pero se comportan como un espejo. La imagen está depositada en su superficie. Aquí hay una versión más tardía de la clé de Cham, ¿no? de nuestra... Ahí están los detalles pintados en trompe-l'œil. Para conseguir el efecto conceptual paradójico que nos pone perplejos, es necesario un grado de ilusionismo pictórico considerable. O sea, el ilusionismo pictórico no es una habilidad infantil. Tiene una función conceptual importante, tiene una función filosófica. El ilusionismo es un recurso filosófico en la pintura. Es un recurso para ayudarnos a pensar los problemas, las aporías. Nuestra clé de Cham, que es del 36, tiene detrás de sí toda una serie de secuelas, como pasa siempre en Magritte. Ahora, la nuestra es la que viene primero, es la fuente. Y aparece en el dominio de Arnheim con ese paisaje que ya hemos visto de la montaña con el perfil de ave rapaz, y aparece en el crepúsculo. El crepúsculo del mundo de las imágenes todavía introduce una paradoja ulterior que se refiere al tiempo, porque vamos a ver, admitamos que el paisaje se puede haber pintado mágicamente sobre la ventana, pero ese crepúsculo está teniendo lugar ahora, ¿no? ¿Y cómo es que en el cristal roto se refleja el crepúsculo en el mismo momento? ¿Cómo se produce esa mágica sincronización, ¿no? de la imagen rota sobre la imagen real? La caída de la tarde y el catalejo son dos pinturas de la colección de Menil que se sitúan también en la órbita y en la estela de la clé de Cham. En esta, evidentemente, porque de nuevo se trata de... Los cristales son las piezas del rompecabezas que es el paisaje que se ve por la ventana. Pero también en el catalejo, que es un cuadro menos previsible, más desconcertante, donde de nuevo se recurre al juego de la opacidad y de la transparencia, al juego de esa abertura que no sabemos a dónde nos conduce, si es que nos conduce a algún sitio, porque, bueno, la ventana parece una ventana de verdad en esta hoja, parece que nos deja ver el cielo,
pero se abre y no hay más que oscuridad, una oscuridad sin fisuras. Pero lo mejor de todo es que el cielo no está pintado sobre el cristal, porque en esa esquina la ventana sí es transparente. ¿Se ve eso? Si el cielo estuviera pintado sobre el cristal, al abrirse la ventana tendría que, verse ligeramente en escorzo, en perspectiva, y desde luego esta esquina tendría que estar tapada. Pero todo Magritte es un laberinto de estas imágenes imposibles que en una primera ojeada, si no nos detenemos a descifrar la imagen, pueden parecer más o menos verosímiles, pero que luego, en un segundo examen, resultan verdaderamente imposibles, irrealizables, literalmente irrealizables. La pintura sobre vidrio es interesante porque la posibilidad que está sugerida en muchos de estos cuadros descendientes de la Clé de Cham, de que el paisaje esté pintado sobre la ventana como si se tratara de una tela, la pintura sobre vidrio, curiosamente, se ha utilizado para producir efectos ilusionistas particularmente sofisticados en el cine. Saben ustedes que, sobre todo en las vistas de paisajes, en las películas, pues con un desarrollo escénico grande, en las películas históricas, donde hubiera sido muy caro reconstruir determinados edificios, el truco al que recurrían los matte painters, los pintores de cristal, los pintores de estos recursos ilusionistas en Hollywood, era a pintar sobre una superficie transparente la parte superior de las estructuras arquitectónicas, las plantas superiores, por ejemplo, las torres de un castillo, y eso después se ajustaba, se acomodaba para la visión de la cámara, encajándolo con un decorado más modesto que normalmente ocupaba la primera planta. En la fotografía yo creo que se entiende bien, ¿no? Una cantidad ingente de películas de Hollywood que hemos visto y que hemos tomado como, imágenes de decorados reales, están producidas mediante este tipo de pinturas sobre vidrio. Y voy a traigo un solo ejemplo que me ha intrigado especialmente porque tiene algo de magritiano, además. Y es el ejemplo de la pintura sobre cristal, sobre vidrio, que se utilizó en el plano inicial de la película famosa del melodrama Green Dolphin Street de 1947, de Lana Turner y Van Heflin, que les recomiendo que vean si no la han visto. Howard Fisher, en el primer plano de la película, aparece una vista espectacular de una isla en el Canal de la Mancha, y para componer ese plano, Howard Fisher creó esta pintura. Está oscurecida, está enmascarada en esta zona, a través de la cual, utilizando esa parte como ventana, estamos combinando el cuadro y la ventana como pretendía hacerlo Magritte, a través de la cual la cámara tomaba el movimiento real de las olas. De manera que en el compuesto, había pensado traer el clip, pero es demasiado complicado poner clips aquí, y siempre fallan, ¿no? De manera que en todo este trozo vemos moverse el agua real que está tomada por la cámara, y no advertimos ninguna discontinuidad con el resto de la imagen. Bueno, me gustaba como ejemplo porque me recuerda mucho y he llegado a pensar si Magritte, que empezó a pintar estas rocas flotantes en el aire con castillos encima, como en este caso, que se parece tanto a la de Howard Fisher, al monasterio de Howard Fisher, si Magritte no había visto la película, que me parece probable que lo hubiera visto y le hubiera inspirado. Tendría gracia que le hubiera inspirado. Y ya terminó. Las superposiciones de una imagen sobre otra que, digamos, tapan y revelan a la vez, por abstrusas que nos parezcan, tienen aplicaciones
aplicaciones prácticas en el campo de las artes visuales muy sorprendentes. Hay un artista contemporáneo de ahora mismo que se llama Christopher Moloney, que se dedica exclusivamente a esto. Imprime fotogramas famosos de películas de Hollywood. Va a buscar la localización, el lugar que se utilizó como escenario, porque siempre escoge escenarios reales, claro, y que existan todavía. Se ha centrado en particular, aunque él es canadiense, se ha centrado en Nueva York, aunque ahora está haciendo un recorrido más amplio por todo el mundo. Y superpone la foto de la película al escenario real, produciendo así un efecto, claro, por el contraste entre el blanco y el negro y la realidad, y por la coincidencia de lo que de todas formas nos parece que están en dos niveles, en dos mundos muy alejados, una extraña hibridación entre la ficción y la realidad, entre la ilusión y la verdad. Y, bueno, pues este Desayuno en Tiffany's, por ejemplo, este juego de imágenes de Desayuno en Tiffany's, pues digamos que realiza de una manera práctica un poco algo del programa de investigación de Magritte, a un nivel más pop, a un nivel cotidiano, que pone en juego nuestra memoria de las películas, pero digamos, jugando a salvar, a destacar el abismo y a la vez a salvar el abismo entre, como decía, la realidad y la apariencia de las imágenes. Muchas gracias.